ineficacia de las autoridades. Rafa Cardona, ¿cómo estás? Hola Primitivo, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos. Dices tú que lo que pone de relieve este caso, desde mi punto de vista, lo más evidente en esta reacción del gobierno nacional es la sordera. Simplemente ante la soberbia con la que la Cuarta Transformación está operando su propio programa de gobierno y su propia catequización de los mexicanos en favor del humanismo, simplemente nadie escucha nada adentro del gobierno. El señor Rocha Moya o Rocha Mayo, es un hombre que no tendría por qué estar allí. No solamente desde que se supieron sus nexos y quedaron probados con el señor Zambada, que ahora está en una sesión operática en los Estados Unidos. Desde antes no tenía por qué haber llegado al gobierno, al cual llegó solamente porque se falsificó la voluntad general a través de la imposición de grupos, en algunos casos hasta grupos armados, el día de las elecciones, secuestrando funcionarios de casilla de otros partidos, en fin, toda la historia que ya conocemos. Pero esto se agravó con el asesinato de Melesio Cuen, la falsificación de evidencias que la Fiscalía de Sinaloa aportó para desvirtuar las acusaciones por escrito del señor Zambada. Y entonces este hombre ha sido una carga, una tara en la circulación política del estado de Sinaloa. Simplemente es un inepto que ha cometido muchos delitos, como esa falsificación de pruebas, y que a cambio de eso ha recibido el apoyo del gobierno anterior, el gobierno, si es que se pudiera llamar así, del periodo de transición y del gobierno actual. Es tan inepto Rocha que tienen que mandar ahí a Omar García, y ya vimos para qué. Antes de que llegara Omar García, no había gente en la calle, decenas de miles de personas en la calle, y otros que se fueron a meter al Palacio de Gobierno a pedir algo muy simple: fuera Rocha. Y uno se pregunta, con ganas de entender y de comprender, ¿qué gana la presidencia de la República con este respaldo permanente a un señor que no sirve ni para los fines que la Cuarta Transformación se propone? ¿Qué gana? Alguien diría, pues no gana nada. Y yo digo, no, sí gana. Gana desprestigio. Eso es lo que está generándole este señor al gobierno de la República. Pero lo más grave es que no se trata nada más de Rocha. ¿Qué está ocurriendo en Tabasco, por ejemplo? El actual gobernador acusa que los mandos policíacos puestos ahí desde el tiempo de Adán Augusto, cuando era gobernador, están coludidos con la Barredora y con otros grupos criminales. ¿Y cuál es la respuesta ante una queja de sus propios militantes distinguidos, como distinguido puede ser el señor May? La respuesta es: aquí no se toca a nadie. ¿Por qué? ¿Por qué no se toca a Merino? ¿Por qué no se tocó en su momento a Salgado Macedonio? ¿Por qué no se tocó a Rutilio, a Cuitláhuac? ¿Por qué se mantiene ahí donde está el señor Garduño? ¿Por qué el gobierno de la República hace todo lo posible por exhibirse con lo peor de su movimiento? Alguien dirá, bueno, es que todas estas personas colaboraron mucho en la construcción de Morena. Sí, nomás que la construcción de Morena ya es un hecho consumado desde hace muchos años. Y las cuentas pendientes ya fueron liquidadas. Al que aportó dinero, pues ya le dieron a ganar más dinero del que había aportado.
al que movilizó contingentes o representó grupos sociales y los incorporó a las filas de Morena, ya se le pagó. Pero aquí el pago es de Saco de Chiapas, donde el propio gobernador actual, el Jaguar, dice, ahora sí hay un gobierno que va a hacer cosas. Son dos casos muy importantes, el caso de Chiapas y el caso de De Tabasco, Tabasco, en donde los dos gobernadores dicen, no solo me dejaron un tiradero, sino que hay evidencia de colusión con los criminales. Y lo mismo pasa en Morelos. Entonces, ¿cuál es la respuesta ante cualquier señalamiento crítico de los militantes contra los militantes? La única respuesta es la gozosa exhibición de la tara. Esto es una tara es un peso muerto que impide el movimiento, por ejemplo, de un tren para que no se descarrile, le ponen una tara a los vagones para que pesen más y haya una velocidad más pareja y la inercia no empuje más allá de lo que toca. Bueno, pues, y también la tara es la deficiencia, ¿no? Claro, también. Bueno, entonces cada quien que escoja la acepción que convenga, pero ¿por qué permitir las taras de la 4T? ¿Por qué aplaudirles a los que obviamente están dañando a su movimiento? Muchas personas que no están a favor de la 4T dirán, pues qué bueno que se exhiban como cómplices de los ineptos y protectores de los delincuentes. Pero la gente no tiene la culpa. Los ciudadanos escogieron ese gobierno creyendo que les iba a resolver problemas en la cosa pública, creyendo las promesas de la campaña, creyendo en que no se vale engañar y no se vale mentir, ni traicionar al pueblo, y todo ese wiri, ¿no? Bueno, ellos se están echando encima la evidencia de que no pueden cumplir ni siquiera con su programa, ni siquiera con sus promesas. ¿Por qué? Porque tienen ahí a una cantidad de personas que les estorban, que les meten la zancadilla cuando el gobierno podría simplemente escuchar. No, ni los veo ni los oigo, decía Carlos Salinas. Bueno, pues ya vemos que no hay mucho, que no hay mucho cambio. La única pregunta que nadie puede responder, al menos yo no, es ¿qué arreglo tiene Rocha transseccional que le permite todavía gozar con la protección de todo un aparato político? ¿Por qué? ¿Por qué? Si es un bueno para nada, bueno, hace bueno para otras cosas, pero para gobernar el estado de Sinaloa no es bueno, no lo hace bien, como no lo hicieron bien los otros gobernadores que ya mencioné, y ahí tienes los jolgorios acapulqueños y las fiestas en Chilpancingo y el micrófono y vamos a cantar y todo, y el estado en llamas y muchas partes del país también, pero aquí no pasa nada, la protección no se acaba. Rafa, muchas gracias. Gracias, buenas noches. Buenas noches, tenemos información de última hora. Polo Espejel ya